believe that's the way it was. Happened so naturally, did not know it was love. The next thing I felt was you holding me close. Señoritas y jóvenes, continuamos con la disciplina de Física 2 con el tema presión atmosférica y presión hidrostática de nuestro bachillerato Luis Donaldo Colosio Murrieta. La presión se define como una magnitud que mide el efecto deformador o capacidad de penetración de una fuerza y se define como la fuerza ejercida por unidad de superficie. Se expresa como presión igual a fuerza sobre área. Como sabemos, el sistema internacional mide la fuerza en newtons y la superficie o el área en metros cuadrados. La unidad de newton sobre metro cuadrado se conoce como un pascal. Gracias a Blaise Pascal, que fue un científico que estudió los fenómenos de la presión hidrostática, presión atmosférica y la presión. Un pascal es la presión que ejerce una fuerza de un newton sobre una superficie en un metro cuadrado. Cuando se coloca un objeto sobre otro, la presión es la fuerza de contacto que se ejerce entre los dos cuerpos. Por ejemplo, cuando saludas a una persona, se aplica una fuerza determinada sobre la palma de la mano. Esta es la superficie de contacto. Entre más fuerza se aplica en el saludo, la magnitud de la presión es mayor. Cuando una persona está de pie sobre la superficie de la Tierra, esta persona ejerce una fuerza sobre el piso, que es una forma de presión. La fuerza con la que oprime el piso es su propio peso. Como recordamos en el tema anterior, el peso es el producto de la masa del cuerpo de la persona por la aceleración de la gravedad, donde la m representa el valor de la masa expresado en kilogramos y g es la aceleración de la gravedad medida en la superficie de la Tierra, que corresponde a 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Recordarán estos términos que vimos en el curso de Física 1. Realizamos un ejemplo y dice que si la persona tiene una masa de 60 kilogramos, aproximadamente la masa de tu cuerpo, de tu hermano o de algún familiar, entonces su peso será el valor de la multiplicación de la masa de 60 kilogramos, ¿sí? 60 kilogramos por la aceleración de la gravedad. Y esto me da un valor de 588 newtons. 588 newtons son, ¿sí? Es el valor de la fuerza con la que tú estás ejerciendo presión sobre la Tierra. Y ahora sí tomamos en cuenta que la superficie de contacto es pues las plantas de tus pies. Y cada pie tiene aproximadamente, ya con el zapato puesto, una longitud como aproximadamente de 30 centímetros, o sea, 0.3 metros, y una anchura de 10 centímetros, o sea, 0.1 metro. Y si multiplicamos de manera aproximada, como si fuera un rectángulo, obviamente no es un rectángulo, 0.3 por 0.1 me da 0.03 metros cuadrados. Y el otro pie en las mismas condiciones, 0.1 de ancho por 0.3 de largo, otros 0.03 metros cuadrados. De tal manera que si sumamos la superficie de contacto es 0.06 metros cuadrados. Esto ya lo tengo aquí listo para poder medir la presión que ejerce una persona sobre el piso, la fuerza con la que ejerce sobre la superficie es de 588 newtons, que calculamos aquí, y 0.06 metros cuadrados de la superficie de contacto entre la Tierra y los pies de la persona. Entonces aproximadamente nosotros obtenemos un valor de
9.800 pascales. 9.800 pascales es la presión que ejerce el cuerpo de una persona sobre la superficie de la Tierra. Si no ejerciéramos ninguna presión sobre la superficie de la Tierra, pues estas huellas no existirían. Y esto pues también se debe gracias a que el piso, estas son unas huellas en la arena, ¿sí? Se puede deformar con la aplicación de una fuerza sobre la superficie de contacto. Entonces, este es un ejemplo de la presión que ejerce una persona sobre el piso. Nosotros, para comprender mucho mejor lo que estamos explicando, aquí tenemos una personita que está ejerciendo una presión. Aquí tengo una pared y aquí tengo un bolo de pino, de los bolos de boliche. De este lado, del lado izquierdo, le está aplicando una fuerza con un martillo y está intentando que penetre en la pared. Obviamente nosotros sabemos que no va a suceder, que no se va a hundir sobre la pared, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la superficie de contacto entre ambos cuerpos pues es muy grande y no se va a poder introducir. Pero ahora sí tenemos esta situación donde tengo la misma persona y la superficie, ¿sí?, en la que yo estoy golpeando en la cabeza de clavo, pero la superficie de contacto de la punta del clavo y la pared pues va a ser mucho mayor. Bueno, vamos a ver un ejemplo también, una comparación para que comprendas qué sucede. Mira, aquí se aplica una fuerza de 20 newtons. Vamos a suponer que la fuerza con la que se golpea es de 20 newtons y la superficie de contacto entre ambos es de 1 metro cuadrado. Entonces, si dividimos 20 entre 1 me da 20 pascales, ¿ok? Me da 20 pascales. Pero si ahora nosotros aplicamos la misma fuerza de 20 newtons y la superficie de contacto es de 0.01 metro cuadrado, o sea, esta superficie entre la punta del clavo y la pared, que es mucho menor, de 0.01 metros cuadrados, entonces si divido nuevamente 20 entre 0.01 metros cuadrados me va a dar 2.000 pascales, de tal manera que la presión aquí es mucho menor que esta presión. Digo, tú puedes poner, por ejemplo, un plumón, como podrás ver, la superficie circular, y tú quieres, golpeas la palma de tu mano y verás que pues no vas a tener dolor, pero toma un alfiler y verás que con la punta del alfiler y golpéalo con la misma fuerza con la que golpeaste con el plumón y verás que la presión es mucho mayor. ¿Por qué? Porque la superficie de contacto es menor. Por eso es que la presión es mucho mayor. Esa es la presión de manera general. Ahora vamos a identificar lo que es la presión atmosférica. La presión atmosférica es un elemento natural y es generado por todos los gases que se encuentran en nuestra atmósfera. Cuando hablo de atmósfera, recuerda que tenemos carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno principalmente en la atmósfera. Y todos estos elementos, hablamos de que la atmósfera tiene aproximadamente unos 15 kilómetros de altura. Toda esa acumulación de gas que está desde donde empieza la atmósfera hasta la superficie de la Tierra es el que estamos cargando. Ese es el que estamos cargando. Y eso se manifiesta en nosotros como lo que se conoce como la presión atmosférica. Y si estamos a nivel del mar, ¿sí? Aquí tengo más o menos una figura. Si yo estoy a nivel del mar, pues la presión va a ser mayor. ¿Por qué? Porque la cantidad de oxígeno, nitrógeno, carbono va a ser mayor a que si yo me encuentro, pues a lo mejor en la Ciudad de México. En la Ciudad de México la presión atmosférica es menor que la presión atmosférica a nivel del mar. Entonces, esto no hay forma de evitarlo, no tenemos forma de evitarlo, estamos todos expuestos a la presión atmosférica. ¿Cómo
se mide la presión atmosférica? Ahorita veremos el experimento que hizo Torricelli, un científico también que estaba preocupado por saber cuál era el fenómeno de la presión atmosférica e hizo un experimento. Pero primero vamos a saber cómo es, cuál es la unidad para medir la presión atmosférica. La que comúnmente se conoce es como el pascal, como lo había mencionado antes, pero también se usan bares o milibares, o las atmósferas, y también los milímetros de mercurio y los torricelis. Pero vamos a definir y vamos a identificar qué sucede con la altitud. Entonces, dice que la presión atmosférica es una fuerza que ejerce la columna de aire de la atmósfera sobre las superficies de la Tierra en un punto determinado. Esta fuerza es inversamente proporcional a la altitud. ¿Qué significa que sea inversamente proporcional? Que cuando mayor es la altitud, ¿sí? La presión atmosférica es menor. Eso es lo que les decía. Si estamos en la Ciudad de México, la altitud es mayor. Y cuando la altitud es menor a nivel del mar, por ejemplo, en Veracruz, en Acapulco, la presión atmosférica es mayor. Entonces, regreso. Las unidades para medir la presión atmosférica son los más comunes, los milibares y las atmósferas. Y esto lo puedes escuchar tú en los noticieros, lo puedes escuchar o lo puedes ver en la televisión, y hablan mucho de los bares y los milibares. Vamos a ver cómo hizo su experimento Torricelli. Y lo que hizo fue colocar un tubo de aproximadamente 1 metro de mercurio. Lo llenó de manera vertical, como llenamos el vaso de un refresco. Y después lo volteó e invirtió su posición, ¿sí? Aquí estaba abierto y aquí estaba cerrado. Entonces, cuando lo invirtió también en mercurio, pues esperaba que esto se vaciara, ¿verdad? Se esperaba que esto se vaciara, pues no se vació. ¿Qué hizo? Pues que se equilibró en cuanto, en 760 milímetros, o sea, 76 centímetros. De tal manera que cuando se equilibró la presión atmosférica, o sea, la fuerza que ejerce hacia abajo, ¿sí? Con la fuerza que también ejerce el mercurio hacia abajo para vaciarse, en el momento que ya dejó de fluir y se equilibró, significa que ese era el valor de la presión atmosférica. ¿Cómo lo calculó? Bueno, pues hizo este experimento y usó lo que se conoce como la fórmula de la presión atmosférica. La presión atmosférica es la densidad del líquido por la aceleración de la gravedad por la altura a la cual se mide. En esta fórmula, la presión A es la presión atmosférica, Rho es la densidad de un fluido visto en el tema anterior, G es la aceleración de la gravedad y H es la profundidad o la altura. De tal manera que si trabajamos con mercurio, la densidad es de 13.550 kilogramos sobre metro cúbico, también lo vimos en el tema pasado. La aceleración de la gravedad para la Tierra es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado y la altura es de 0.76 metros, o sea, la altura de la columna de mercurio. Entonces, la presión atmosférica, multiplicando 13.550 por 9.8 por 0.66 metros, me da un valor de 100.023 pascales. Ese es el valor de la presión atmosférica a nivel del mar. El valor de la presión atmosférica es igual a 760 milímetros de mercurio, lo cual equivale a 760 torricelis, a 1.0132 milibares, ¿sí? A 101.325, perdón, aquí son 23 pascales, a 1013.2 hectopascales y también a una atmósfera. ¿Cuál es el valor que tú vas a escuchar más? Bueno, pues los milibares, ¿sí? Escúchalo en los noticieros, siempre hablan, por ejemplo, ahí por la madrugada, de que dicen, el día de hoy el sol iniciamos el día a las 6:54
minutos con 30 segundos, la velocidad del viento es de 12 kilómetros por hora y la presión atmosférica es de tantos milibares. Escúchalo, por curiosidad, escúchalo, y te voy a pedir en la tarea que anotes qué presión atmosférica tenemos en donde vives. No es lo mismo en la Ciudad de México, no es lo mismo en la ciudad de Veracruz. Por favor, no olvides escribir cuál es la presión atmosférica en tu comunidad. Y ahora vamos con lo que es la presión hidrostática. La presión hidrostática es ahora la presión que ejerce una sustancia almacenada en un recipiente. Antes la presión atmosférica era la fuerza que ejerce toda la columna de oxígeno, todos los gases que existen en la atmósfera sobre una persona. Ahora, también sobre los objetos. Y ahora hablamos de la presión hidrostática, que es la presión que ejerce una sustancia sobre algún cuerpo. Por ejemplo, si yo estoy en alguna alberca, si yo tengo un recipiente en el fondo de un tinaco, obviamente el agua o el aceite o la gasolina o lo que yo tenga como líquido que está en el recipiente y al fondo hay un objeto, a lo mejor un pez, yo puedo saber qué presión hidrostática se está ejerciendo sobre el pez o sobre un cuerpo. Entonces, aquí hablamos de que la fórmula para medir la presión hidrostática es muy similar a la a la presión atmosférica. La presión hidrostática es igual a la densidad de líquido por la aceleración de la gravedad por la altura. Entonces, si yo ya sé que un pascal es igual a un newton sobre metro cuadrado, también sabemos que el pascal es igual a 1 kilogramo por metro, que es el equivalente al newton, por metro sobre segundo al cuadrado. Entonces, la densidad de la sustancia expresada es en kilogramos sobre metro cúbico. G es la aceleración de la gravedad expresada en metros sobre segundo al cuadrado, y H es la altura a la profundidad de la que se va a medir la presión expresada en metros. Entonces, vamos ahora a realizar unos ejemplos para calcular la presión hidrostática. No olvides esta fórmula que dice que la presión hidrostática es igual a la densidad del líquido por la aceleración de la gravedad por la altura. Dice, en ejemplo 1, calcular la presión hidrostática en el fondo de un tanque de 1 metro de profundidad que está lleno de agua. Bueno, yo puse que es de manera cilíndrica, ¿no? Entonces, calcularemos aquí a una altura, a una profundidad de 1 metro, su presión que ejerce sobre un cuerpo. Entonces, ya tenemos nuestros datos. No olvides dividir tu pantalla en 3 columnas. La profundidad o la altura es de 1 metro, la aceleración de la gravedad es 9.8 metros sobre metro cuadrado y la densidad es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico, porque es un tanque que está lleno de agua. La presión hidrostática se calcula multiplicando la densidad de la sustancia por la aceleración de la gravedad por la altura. Y me pide que calcule yo la presión hidrostática. No tengo que despejar nada, todo está directo. Entonces aquí yo tengo que la densidad es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico por la aceleración de la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, por la profundidad, que es 1 metro. Multiplicando todos estos valores me da igual a 9800, pero también tengo que tomar en cuenta las unidades. Si voy con el numerador, puedo observar aquí que tengo kilogramos, ¿sí? Kilogramos por metro, kilogramo por metro, kilogramo por metro, entre metro cúbico por segundo al cuadrado, metro cúbico por segundo al cuadrado. Como puedes observar, aquí yo tengo metro cuadrado, ¿sí? Metro cuadrado, y aquí yo tengo metro cúbico sobre segundo al cuadrado. Entonces lo que voy a hacer es eliminar una m aquí, y aquí se convertirá en cuadrado. Solamente me quedará kilogramo por metro, que me da newton. Y aquí yo voy a tener metro cuadrado, ¿sí? Metro cuadrado, y se va a eliminar y solamente me va a quedar metros cuadrados. Kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado es la unidad del newton sobre metro cuadrado. ¿Ok?
Recuerda, kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado es igual al newton, y como esta m se eliminó y aquí quedó metro al cuadrado, solamente son metros cuadrados. Por lo tanto, newton sobre metro cuadrado es igual a 1 pascal, 9800 pascales. Esa es la presión que percibe un objeto que estuviera en la profundidad del tinaco, o la propia pared en el fondo del tinaco. Eso es lo que está percibiendo de presión hidrostática. En el ejemplo 2, calcular la profundidad a la que se encuentra un objeto dentro de un tanque de agua si el objeto percibe una presión hidrostática de 12.000 pascales. Ahora yo tengo aquí un cuerpo y ya te di la presión que está percibiendo este cuerpo, que son de 12.000 pascales. Voy a utilizar la misma fórmula, pero tengo que despejar. Aquí yo tengo mis datos: 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, la densidad es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Por qué? Porque también es un tanque de agua. ¿Qué pasaría? Porque es uno de los ejemplos que viene como tarea, que no fuera agua, que fuera aceite. Pues yo tengo que poner que la densidad es la del aceite, y eso está en la tabla que nosotros usamos en la actividad anterior. La fórmula es la misma: presión hidrostática es igual a densidad por la aceleración de la gravedad por la altura. Y lo que tenemos que hacer es despejar el valor de H. ¿Por qué despejar el valor de H? Porque lo que nos está pidiendo es calcular la profundidad. Entonces, de esta fórmula, para que quede solita la H, ¿qué tengo que hacer? Pues quitar la densidad y la aceleración de la gravedad. ¿Qué le están haciendo a la altura? ¿Qué le están haciendo al H? Pues la están multiplicando. Del otro lado van a pasar dividiendo. Aquí está. Y realizo mis operaciones. 12.000 pascales entre densidad, que es 1000 kilogramos sobre metro cúbico, por 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Perdón, aquí puse una coma, pero es punto, por favor, no olvides, es punto. No le hagas caso a la calculadora. Tú debes usar puntos. Estamos en México, en España, en Europa se utiliza coma en vez del punto, pero aquí se utiliza el punto. Entonces son 12.000 pascales entre 1000 por 9.8, 9.800, y aquí yo tengo nuevamente kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, que son newtons, y aquí yo tengo pascales sobre metro. Eso es lo que me resulta. Entonces, mi resultado es 1.22 metros. La división de 12.000 entre 9.800 me da 1.22 metros. Pascal entre pascal se elimina. Recuerda que kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado entre metro al cuadrado es igual a 1 pascal. ¿Sí? Entonces, pascal sobre metro. 1.22 metros es mi resultado. Puedes identificar en los siguientes ejercicios que es algo similar. Aquí te pide que calcules la presión hidrostática en el fondo de un tanque de 12 metros que está lleno de aceite. Y aquí te dice que uses el valor de la densidad del aceite que vimos en la clase anterior. Incluir dibujos y procedimientos. Y ahora calcular la profundidad a la que se encuentra un objeto dentro de un tanque de aceite. Ahora nuevamente la densidad del aceite. Si el objeto percibe una presión hidrostática de 15.000 pascales. Es lo mismo que yo acabo de realizar. Por favor, realiza tus actividades. Aquí no está anotado, pero por favor, cuando revises el video, cuando hagas tu tarea, incluye cuánta presión atmosférica hay en tu pueblo. Y eso lo vas a identificar en el noticiero de la radio, por lo menos de Puebla. Ponte atento. Ese valor no lo vas a obtener a cualquier hora que tú quieras. Normalmente va a ser por la mañana, a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, cuando está el noticiero, especialmente en la radio. Bueno, ese es el tema de esta semana. Cuídate mucho, sigue ayudando en casa y que estés muy bien. Nos vemos en la próxima. Gracias por tu atención.